Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Superfood Pills, un espacio para compartirles un mensaje saludable. En este episodio hablaremos de un tema que muy pocos abordan, porque realmente no es un tema pues visible, pero a nivel salud, a nivel médico, sí es un tema que es sumamente importante. Y cuando digo visible, me refiero a que no siempre podemos a simple vista determinar o conocer el estado de nuestra salud. Algunas veces ciertos problemas de salud sí se hacen evidentes a través de la parte visual o a través de cómo está nuestro cuerpo, si tiene un deterioro, pero a veces no. Y cuando entramos a trabajar en objetivos clave, que están muy relacionados a la nutrición y al cuerpo, pasamos por alto cómo estamos por dentro, cuál es el funcionamiento de nuestros sistemas, ya sea que sea el sistema endocrino, el nervioso, el circulatorio, el digestivo, entre tantos otros sistemas que tenemos. Y en ese contexto, muchas veces nos topamos con experiencias muy comunes de personas que, por más que hacen todo lo que deben y se les recomienda, no logran los resultados que buscan. Siguen sin poder, por ejemplo, disminuir grasa corporal o aumentar masa muscular, si es en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos manifiestan síntomas físicos que no mejoran ni cambian por más hábitos buenos que adquieran. Entonces, en este episodio voy a abordar junto con Ani la temática de la importancia de un buen diagnóstico interno como parte clave de un buen proceso de cambio, de mejora y como un protocolo que es importante hacer frente a un trabajo serio, ya sea que estemos llevando una preparación a nivel físico o nutricional. Como siempre, quiero agradecer a mi sponsor y co-conductora, Aniel Fitness Life. Si están buscando, ya saben, grandes cambios y resultados en su alimentación y salud, pueden contactarla a sus redes en Instagram o a lo contrario, darle un follow y ayudarla a llegar a sus vidas con una filosofía y tips que crearán un gran impacto. Este podcast está disponible en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y YouTube. Vayan a escucharlo en su plataforma preferida y no se olviden de dejarle un like o un follow para que más personas se enteren de este mensaje saludable. No se olviden también de seguirnos en Instagram como Superfood Podcast y en TikTok también. Bueno, empecemos. Hola Ani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sigo bien, todo bien. Hoy tenemos un tema realmente interesante y súper importante que en estos meses que he estado atendiendo a pacientes me he dado cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Porque claro, una cosa es verlo en la universidad, la teoría es súper diferente, pero cuando ya estás en la práctica y tienes que aplicarlo es súper diferente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta el valor o sea, más importante, ¿no? A la hora de atender. Y qué bueno que en verdad ahora lo podamos tocar, porque es un tema que en realidad mucha gente no lo toca y no se habla mucho. Entonces, Exactamente. poder tocarlo acá va a ser súper interesante. Claro, y como decía al inicio, ¿no? No es evidente, o sea, normalmente no te preocupas de lo que está dentro, te preocupas de lo que está afuera, de cómo me Tal veo, de si cual. he bajado de peso, ¿no? De si estoy mejor, pero al final son temas importantes y vale la pena, creo que tomarle importancia o prestarle importancia en este episodio. Entonces, quiero comenzar por preguntarte por qué es importante, ¿no? Esto de ver cómo estamos por dentro Ujú, y de monitorearlo. ujú. Bueno, en general, la salud es un todo, ¿no? Y dentro de ese todo es súper importante saber cómo estamos por dentro, porque muchas veces nos podemos ver muy bien, no tenemos aparentemente nada, pero no necesariamente lo podemos estar internamente, y pasa bastante, ¿no? Sobre todo las personas que, por ejemplo, son súper delgadas por genética y comen de todo. Comen comida chatarra, ultraprocesados, y descuidan esa parte de cómo están internamente. Entonces, al momento de que van y se hacen exámenes, uy, colesterol y triglicéridos elevados, lo más típico. Que además, al inicio esto no da síntomas, pero las consecuencias son al paso de los años, ¿no? Cuando se mantiene estos valores elevados en el tiempo. Además, nosotros como nutricionistas, cuando atendemos al paciente, tenemos 4 cosas fundamentales. Una, bueno, es la antropometría, donde ahí vemos el peso, la talla, el porcentaje de grasa, en fin. Luego tenemos la B, porque es el ABCD, que siempre es llamado, B de bioquímica, donde nosotros acá, digamos, empezamos a analizar e interpretar los valores bioquímicos, los exámenes de sangre que el paciente nos da, para poder después de eso hacer un abordaje nutricional.
porque es diferente hacer un plan nutricional para una persona que tiene colesterol elevado, es diferente el plan nutricional o el abordaje nutricional cuando una persona tiene, por ejemplo, resistencia a la insulina o cuando tiene la glucosa elevada. Entonces ahí te das cuenta que está dentro de nuestra atención nutricional y que es súper importante verlo. La C también es importante que es clínico porque nosotros vemos signos clínicos en los pacientes. Por ejemplo, me ha pasado mucho en consulta que al momento de estar evaluando al paciente he visto como manchas oscuras en el cuello, que en general eso se llama acantosis nigricans, que te da evidencia de que tienes resistencia a la insulina. Y cómo después lo podemos asegurar con exámenes de sangre, pero ya esos signos clínicos también nos da una sospecha de que algo no está bien, ¿no? Y la parte dietética, donde, bueno, ahí donde analizamos la ingesta dietética, y ahí también podemos sospechar, ¿no? Cómo la persona viene comiendo, para decirles o sugerirles que se puedan hacer exámenes de sangre, que eso es súper importante. Y de ahí, pues, poder derivar al doctor, porque nosotros no damos un diagnóstico como tal, ¿no? Eso se encargan los doctores. Interesante. De hecho, imagino que, pero ¿en qué momento es que el nutricionista se da cuenta de que de repente tiene que derivar a esta persona a un profesional, o en todo caso decirle que hay que hacer pruebas, ¿no? ¿Cómo así te das cuenta? ¿Hay un proceso de ensayo-error dentro del proceso? No, porque generalmente tú te das cuenta en el momento de la consulta las carencias que puede tener la persona, o como estos signos clínicos, ¿no? Vemos que hay manchas oscuras en el cuello, en las axilas, en los codos, o te das cuenta en el análisis, en la interpretación general del paciente en el momento de la consulta, que está muy cansado, de que no rinde bien, ¿no? De que a pesar de come bien, o no baja de peso por mucho tiempo. Entonces tú ya vas sospechando conforme tú vas indagando a la persona y conociéndola mucho más, ¿no? Ujú. Ojo, no siempre tienes que mandar a hacer pruebas bioquímicas o exámenes de sangre, pero yo siempre recomiendo a mis pacientes que al menos se hagan un chequeo preventivo anual, que es súper importante para saber cómo estamos, ¿no? Y dentro de toda esta gama de posibles dolencias o enfermedades, Pruebas. primero las enfermedades, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades podrían ser, digamos, las que una persona tiene que no se manifiestan tal vez muy notoriamente a nivel externo, Físico. pero que están, ¿no? A nivel interno, y que Ujú, una persona puede estar así mucho tiempo, ¿no? Y ujú. poco a Por poco ir ejemplo, degenerando. por ejemplo, lo más típico puede ser anemia, ¿no? Una persona que tiene anemia, la hemoglobina baja. Al inicio no es que te da síntomas, eso va con el tiempo, ¿no? Que mucho dolor de cabeza, no rindes bien, cansancio. Otra puede ser típico, colesterol y triglicéridos elevados. Eso no te da síntomas al inicio, Y no ¿no? necesita ser una persona gorda, obesa, para Exactamente, tenerlo, no, ¿verdad? no necesitas, no puedes ser una persona súper flaca, delgada, con un estado, con un peso normal, pero sí puedes tener colesterol y triglicéridos elevados. Y recién te vas dando cuenta al paso de los años. Y en el caso Entonces, sí de se la pueden, anemia, Ani, también podría ser una persona gordita o subida de peso y tener anemia. sí, también, Ok. sí, 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 también. También con el tema de la glucosa, ¿no? O insulina, que la tiene elevada. Entonces, sí, hay enfermedades que al inicio no siempre tienen por qué dar signos clínicos, ¿no? Ujú. Entonces, no hay que esperar a que llegue algún signo o síntoma para recién preocuparnos por nuestra salud y recién hacernos exámenes, ¿no? Debería ser como todos los años un chequeo anual, ¿no? Ujú. De acuerdo, ahora vamos a entrar a las pruebas, pero algo que quería comentar es que usualmente las personas somos las últimas, o sea, las mismas personas somos las últimas en querer aceptar que algo está mal, ¿no? Por dentro. Y somos las más reacias a hacernos estas pruebas, y tenemos que convencernos finalmente cuando el test bota ciertos resultados para, Recién. para tomar alerta o tomar acción. Pero es algo muy común y es parte un poco de la psique humana, ¿no? Creer que todo está bajo control, que todo está bien, ¿no? Que Todo está se debe, correcto, se debe a otras cosas o otros factores el por qué no estoy logrando tal resultado, no estoy logrando tal objetivo, ¿no? tal cual. Ujú, Entonces aquí entro un poco en preguntarte qué tipo de pruebas existen o cómo las ujú, personas pueden conocer qué es lo que está sucediendo a nivel interno. ujú. Bueno, en general eso va a depender mucho de cómo yo indago en los pacientes, qué alteraciones veo, ¿no? Preguntando, pero o sea, a modo general, lo que a mí me interesa y es lo que pido usualmente a mis pacientes cuando veo que algo no anda bien es, por ejemplo, un hemograma completo,
para saber cómo está su hemoglobina. Muchos pacientes están muy cansados todo el día, no rinden bien, tienen dolores de cabeza, tienen la piel seca, se ve como sus uñas quebradizas. Entonces podría sospechar ahí de alguna anemia. Entonces con eso descarto, confirmo y se le hace el plan de acuerdo a los resultados, ¿no? Otro es, por ejemplo, un perfil lipídico completo para saber los niveles de triglicéridos, colesterol, el colesterol LDL, que es el bueno, el colesterol HDL, que es el malo, ¿no? Entonces también con los resultados yo ya sé cómo puedo abordar en el plan nutricional, ¿no? Por ejemplo, si tiene el HDL, el colesterol bueno bajo, yo con el plan nutricional haríamos como que para que pueda aumentarlo, ¿no? Ya se toman las consideraciones necesarias. Otro también es glucosa, por ejemplo, glucosa en ayunas e insulina basal, para ver si hay un tema de resistencia a la insulina y poder derivar a un endocrinólogo, ¿no? Y Claro. ver que la persona, el doctor le dé un diagnóstico como tal y la medicación si fuera necesario. Pero sí es importante, por ejemplo, estar alerta a una resistencia a la insulina porque eso se puede revertir. Pero ya cuando pasamos a una diabetes, tú sabes que eso es de por vida y tienes que controlarlo con medicamentos. Entonces, qué mejor no dejarlo todo a última hora y hacerlo con tiempo. De acuerdo. Escucho mucho también el tema de la tiroides. Y de hecho, este es algo que manifiesta mucha gente, ¿no? Que no puede bajar de peso porque tiene un tema de tiroides, a veces sin saber si realmente lo tiene o no, ¿no? Se ha vuelto como una Súper. excusa a veces muy común. Pero bueno, yendo ya a lo serio, ¿cuán importante es también evaluarse de este tema? Sí, también la tiroides es necesario. Yo no lo suelo pedir, porque eso ya cuando tú vas a un endocrino, el endocrino es el que se encarga más de ahondar, ¿no? Si ve resistencia a la insulina, quizás hay un tema de tiroides, o porque también está asociado, digamos, el colesterol elevado, triglicéridos a tiroides, entonces él ya es el que se encarga precisamente de pedir más pruebas, según el diagnóstico, ¿no? Pero sí también podría sospecharlo y yo sugerir al paciente de que acuda con un endocrino, ¿no? Pero sí también es súper importante el tema de la tiroides, porque al final es el que regula el metabolismo, ¿no? Ujú, ujú. ¿El tema de retención de líquidos está asociado a alguna enfermedad o alguna condición? Es que se habla de retención de líquidos muy a la ligera, ¿no? Ujú. Retención de líquidos no es como que, oh, la celulitis, sino va mucho más allá. Y no, generalmente podría ser, no sé, un problema del riñón, quizás, pero eso ya no es algo común que yo veo, uy, estoy reteniendo líquidos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y un poco para entender, estas pruebas no son de difícil acceso, en realidad son pruebas que una persona podría acceder o podría, digamos, realizarse, porque para esto hay muchos lugares, aquí ya actualmente hay muchos lugares que hacen este tipo de pruebas, pero además también no son pruebas tan caras, ¿verdad? Ujú. Sí, en Entonces, realidad puedes ir a un laboratorio sin necesidad tampoco de una orden de un doctor y pedir que te hagan esas pruebas, ¿no? Y de ahí, de acuerdo a los resultados, ya vemos si te derivo o no te derivo, ¿no? Pero en general lo puedes ir a cualquier laboratorio, como te digo, a una clínica, a una posta, a un hospital y pedirlas. de acuerdo, entonces no es una excusa la accesibilidad de estas pruebas, ¿no? No, Es decir, no, claro. si podemos, digamos, con alternativas, igual acceder y tomarnos estas pruebas para saber cómo estamos por dentro. Exacto, además es una vez al año que se hace y que se sugiere hacerlo, ¿no? No es que ya por ahí si hay una condición donde tienes que estar monitoreando, ya es diferente, pero en general, una vez al año se pide como chequeo preventivo. Ujú, de acuerdo. Y claro, y si has tenido algún antecedente o si tienes antecedentes dentro de la familia a nivel genético, con mucho más razón hay que acudir. Tal cual, De tal acuerdo. cual. Quiero que de Ujú, repente me cuentes algunas anécdotas o ujú. de repente, experiencias que has tenido a nivel de atendiendo pacientes o en el ejercicio de la profesión, y cómo se han manifestado estos casos y cuán clave ha sido la detección en un primer momento, ¿no? Ujú. De estos problemas. En realidad me ha pasado bastante en este tiempo que llevo atendiendo. Por ejemplo, un paciente que acude a consulta e indagando un poquito sobre su estilo de vida, antecedentes familiares, que es lo que mencionas, que es súper importante, me doy cuenta que hay predisposición genética a colesterol elevado, por ejemplo, que hay mamá, papá que tienen colesterol o quizás abuelos también. Entonces, también indagando un poquito más su alimentación, su estilo de vida, que hay mucho consumo de comida procesada, mucha chatarra. Entonces ahí yo ya pregunto si de casualidad tiene exámenes de sangre y me dicen que a veces no,
y yo les sugiero que se puedan hacer porque hay una predisposición genética. Sobre todo el colesterol elevado sí suele ser bien genético. Entonces, cuando vienen con sus resultados, o casualidad, tienen el colesterol elevado, tienen los triglicéridos elevados, entonces ya con eso yo sé cómo abordar la alimentación, ¿no? Y darle como más recomendaciones personalizadas, pero vuelvo a ahondar en el tema de que esta persona se ve muy bien por fuera, pero no sabía que tenía eso por dentro. Porque era una persona que tenía un peso normal, tenía un porcentaje de grasa un poco elevado, pero no tanto, y en general una persona que hacía deporte, eso sí, pero tenía la predisposición genética. Entonces ahí volvemos a ese tema de que sí importa. Otro, por ejemplo, y que sí, hasta ahora me lo recuerdo, es que eran dos pacientes que justo me llegaron como en la misma semana, que era una que tenían hipotiroidismo ambas y tenían resistencia a la insulina, las dos, ¿ok? Que se suelen asociar bastante estas dos patologías. Entonces, bueno, le armé un plan nutricional a cada una, bajo su condición, teniendo en cuenta todo lo que me han contado. Y en la reevaluación veo que una de las pacientes ha bajado 3 kilos, bien, ¿no? Con el plan de alimentación, le ha ido excelente. Y la otra paciente ha bajado apenas como, creo que fue 500 gramos, no fue como el mismo resultado que la otra paciente tuvo. Y ambas teniendo una dieta hipocalórica, ambas haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, indagando un poquito más, me doy cuenta que una de las pacientes no seguía la medicación que el doctor le había recomendado. De hecho, no estaba siguiendo uno, el tema del hipotiroidismo, y dos, tampoco con la resistencia a la insulina, que generalmente, bueno, no quiero andar mejor en medicamentos, eso se lo da a su doctor, pero no estaba tomando medicamento, y la otra paciente sí estaba tomando medicamento. Entonces yo le sugerí que vaya a hacerse los chequeos, siempre es bueno. Fue a un endocrinólogo y justamente el endocrinólogo le dio pastillas. Entonces ahí te das cuenta que también la medicación juega un rol fundamental. Si Claro, las hormonas no están bien y no está regulada el correctamente, organismo si no tienes funciona una bien. condición, el organismo no funciona bien, así estés haciendo el plan de alimentación y así estés haciendo actividad física. Entonces es súper importante, ¿no? Como dos personas con la misma condición pueden su cuerpo reaccionar de diferente forma. Y sí es importante, y siempre recalco el tema de la medicación si fuera necesario, ¿no? Claro. Y a ver, otro ejemplo con lo que te conté, por ejemplo, lo de la resistencia a la insulina, que un signo clínico muy evidente es la acantosis nigricans, ¿no? Entonces yo al momento de evaluar pacientes, cuando les estoy tomando el cuello, por ahí me percato, ¿no? Si hay unas manchas oscuras, y empiezo a indagar, le digo, ¿tienes en las axilas o tienes en los codos? Y me muestran y realmente sí, ¿no? Y indagando también su estilo de vida, tiene mucho consumo de procesados, un peso elevado, un porcentaje de grasa elevado. Entonces ahí ya yo sí les digo, ¿no? Anda a hacerte exámenes. Y también, sorpresa, está la insulina elevada, la glucosa elevada. Entonces ahí yo les digo, mira, estás a tiempo de, si estás con una resistencia a la insulina, de poder revertirla antes de que pase una diabetes, porque ya cuando estás con diabetes, tienes que controlarlo con medicamento y hay bastantes complicaciones. Entonces, qué mejor que lo hagas ahora y no esperes más adelante, ¿no? Exacto, exacto. Y imagino que en todos estos casos y basado en tu experiencia, la edad no es una variable que discrimine, ¿no? Incluso, o sea, se suele dar también en mucha gente joven, y muchas personas jóvenes van un poco Sí, confiadas porque dicen, bueno, soy joven, no me va a pasar eso hasta tal vez dentro de 20 años, 10 años, ¿no? Pero pues no siempre es así. A veces te hasta agarra en el momento niños. menos indicado. Yo he atendido niños de 10 años, más o menos, que estaban con el colesterol y triglicéridos elevados, y te das cuenta que es por, bueno, su estilo de vida, ¿no? Y qué mejor que desde chicos, si tienen esa condición, presten atención a la alimentación, ¿no? Y el deporte, que son súper importantes. Pero eso no excluye personas que pueden ser mayores, solamente a las personas mayores les da, ¿no? También les puede dar a jóvenes. Perfecto, entonces. Bueno, ha sido bastante informativo Ujú. poder tratar este tema. Creo yo que sí es importante como reflexión final decirles a todos, ¿no? Los que están, en general, no necesitan estar llevando tampoco un tratamiento ni un proceso, digamos, médico o un plan, sino que en general todos deberían hacerse una evaluación para ver cómo están y descartar cualquier patología, cualquier problema, pero sobre todo si es que estás en ese trayecto, ¿no? En ese camino, en ese objetivo, es mucho más clave que te evalúes y sepas antes
y puedas tomar una precaución debida. Ujú, tal cual. Sí, como te digo, no solamente basta con vernos bien físicamente, sino también hacernos chequeos internos. Como mencioné en un inicio, la salud es un todo y también importa bastante cómo estamos, ¿no? Y qué mejor hacerlo con tiempo y no esperar a que suceda algo más donde ya quizás nos podamos arrepentir. Perfecto, me quedo con esa frase, la salud es un todo. Así que pues nada, súper atentos a tomar estas indicaciones muy en En cuenta cuenta. y por favor, con la salud no se juega. Así que por favor, interésense más en su persona y en su condición. Pues nada, los dejamos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.